Hola, buenos días, feliz lunes 31 de agosto. Muchas gracias a quienes nos están viendo en este resumen o en esta síntesis de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos temas también el día de hoy, en vísperas del segundo informe de gobierno, de su gobierno, del gobierno de la Cuarta Transformación. Lo que hoy señaló y creo que también es importante destacar es que él siente que ya están sentadas las bases de la Cuarta Transformación, de los 100 compromisos con los que él prometió que se iban a cumplir en 2 años. Él, él comentó que ha cumplido con 96 y que de aquí a diciembre se dará el tiempo para terminar los 4 que hagan falta. Hubo obviamente el avance de las obras en el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el tren Toluca Ciudad de México y señaló que todas las mañaneras, cada lunes, se incorporará el informe de cada una de estas grandes obras. También recordó que durante su gira pasada de esta semana que terminó a La Laguna, a Coahuila y a Durango, hizo el compromiso de resolver el problema del agua en la zona, porque los habitantes están consumiendo agua contaminada de arsénico y se ha optado por plantas potabilizadoras. Pero de todas formas es un riesgo para la población y por ello se construirá un acueducto para tener agua limpia, fue lo que señaló el día de hoy Andrés Manuel López Obrador. Dice, no se olvide o no olvidemos que además de la creación de infraestructura, comunicación y su importancia para el desarrollo, la construcción de estas obras implican creación de empleos, sobre todo pues en este tipo de grandes obras de infraestructura que digamos que de acuerdo al modelo keynesiano de economía es en una situación de crisis económica, lo importante es impulsar las obras de infraestructura porque generan empleos intensivos, uso de mano de obra que va a ayudar a la economía. Y precisamente sobre el tema de la economía, lo que el día de hoy subrayó López Obrador es que sí hemos tenido una caída drástica de la economía, una crisis como no se había visto desde 1932, ratificó, digamos que el diagnóstico del secretario de Hacienda Arturo Herrera, pero que lo importante ahora es que después de esta caída la recuperación va a ser importante. Señaló que México pudo mantener ese equilibrio, ese delicado y peligroso equilibrio que en otras naciones no fue tan claro, entre la protección, las medidas de confinamiento y de mitigación de la pandemia y el apoyo a los sectores y a las áreas de economía que deben ser impulsadas. Por eso dijo que desde el 1 de junio de este año, con la nueva normalidad, se abrieron sectores de la economía como el acero, como la industria automotriz y otros servicios que están relacionados con la economía de Estados Unidos, con la necesidad de abrir estos sectores para impulsar la economía ya una vez firmado y entrado en vigor el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Esto que suena fácil, no es una ecuación nada fácil en un contexto de recesión mundial, de mucho miedo, mucha ansiedad y muchas ideas fáciles o facilonas. Él dijo, nosotros vamos a recuperarnos mejor porque el costo va a ser menor, es decir, no se endeudó al país, no se recurrió a una disminución o una especie eh, de quita fiscal o de, digamos que de prorratear el pago de impuestos, porque si no esto hubiera imposibilitado la distribución de recursos de los programas sociales y sobre todo, y esto es muy importante para quienes nos están viendo y escuchando, la posibilidad de adelantar durante 4 meses las pensiones a adultos mayores. Esto creo que fue muy importante de el diagnóstico y lo que dijo de la economía, de la situación económica. Vamos a vivir una crisis profunda, o la estamos viviendo, pero lo importante es que saldremos pronto de esta crisis.
que hay no solamente una reserva de talentos, sino también algo que creo que ningún otro país como México cuenta con este tipo de recursos, que son las remesas de cerca de 30 millones de mexicanos que viven fuera del país y que en confianza y en compromiso con sus propias familias, con su propia nación, están enviando recursos, porque desgraciadamente la economía de nuestro país no les ha permitido quedarse en México y desarrollarse y ganar los salarios que ganan en otras partes del mundo y sobre todo en Estados Unidos. Esto es muy importante porque también le llevó a la reflexión de que si hay tanto nivel de remesas del trabajo de los mexicanos en Estados Unidos, eso quiere decir que el pueblo mexicano no es flojo, no es agachado, ni depende del gobierno, como han querido siempre que lo creamos grupos conservadores, grupos de derecha, pues grupos que quieren mantener el statu quo social y de superioridad. Vamos a escuchar cómo lo dijo López Obrador. ¿Por qué digo esto? Porque los conservadores, con la mentalidad porfirista, porque eso no se quita, sostienen de que si hay pobreza es porque el pueblo es flojo, porque no trabaja. ¿No es así? Entonces, con la fortaleza que tenemos de nuestro pueblo, que es excepcional por sus culturas, pues México siempre sale adelante. Por su fortaleza, por sus culturas, México siempre sale adelante. El pueblo mexicano no es flojo, subrayó López Obrador. Aquí agradezco los comentarios, los saludos de quienes nos están viendo la transmisión. A Eduardo Arturo Carrasco, que dice juicio a los expresidentes. A Estela Narváez, muchas gracias. A Guillermina Cabello, muchas gracias también. Desde Tampico, Santa Macías, nos está mandando saludos. Manuel Jiménez me pregunta qué está pasando en el Canal 14. Se hace un programa sobre la corrupción en México y es curioso que una de las analistas sea María Amparo Casar, persona que es parte de la Organización Mexicana contra la Corrupción, la cual se ha dicho que recibe dinero de empresas y gobiernos extranjeros y que además está en contra de los diferentes proyectos de nuestro gobierno y promueve amparos. Bueno, muchas gracias por tu comentario y por estar viendo el Canal 14, pero creo que también este es el momento para explicarle a los que nos ven amablemente y a los que siguen el Canal 14 que un medio público como El País no puede ser homogéneo ni puede ser uniforme y que lo que se trata es de darle voz a los que están en contra incluso del gobierno federal o del gobierno capitalino o de cualquier otro gobierno para que nosotros podamos ejercer la pluralidad y exponer los puntos de vista de todos. La uniformidad y el pensamiento único es lo peor que nos puede pasar. No prejuzgamos en los contenidos de los medios públicos sobre la condición ideológica, programática, financiera o de clase de cualquiera de los participantes. El abrir los medios públicos a la pluralidad fortalece a la propia izquierda, al propio gobierno, a la propia sociedad. Somos medios de la sociedad, no somos medios del gobierno. Recibimos dinero del presupuesto público y para eso creo que hay que ejercerlo bien. Y la mejor manera de ejercerlo es dando voz a los que todos tienen algo que decir. Yo no prejuzgo sobre la posición en este debate que está ahorita transmitiéndose y que es muy buen debate, por cierto, con nuestra compañera Jesús Rodríguez en el Canal 14. Es un asunto de cultura política. No repitamos lo que hicieron los panistas y los priistas, de cerrarle voces a la crítica, a la disidencia. No repitamos la idea autoritaria de que solamente una sola voz. Y a final de cuentas, el criterio es el que nosotros formamos, pero te agradezco mucho, Manuel Jiménez Rentería, por tu comentario. Me dice Polo Bonilla que si ya firmé la consulta ayer en la ciudad de Iguala Guerrero, firmé por el juicio a los expresidentes. José Luis Ruiz dice saludos desde Guadalajara, muchas gracias. También te mando un abrazo muy fuerte. Rafael Hernández Velasco nos va
nos manda saludos desde Nueva York. Alberto Nava Núñez también, muchas gracias. Dice, los mexicanos somos muy trabajadores, a donde vamos trabajamos y mucho, dice Aniushka López García. Jaime Silva desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, nos manda saludos. Regi Monterrey, gracias por tu comentario. Isabel Castañeda, muchas gracias. Betty Aro, gracias por tu comentario a la programación del canal 14. Dice Irma Estela Cuata, en el programa de anoche, y exacto, es el programa de anoche y se está repitiendo en el canal 14. En fin, y bueno, se acepta y evidentemente es legítimo que ustedes cuestionen la posición de cualquiera de los que estén en las mesas de debate. Ese es el tema, que nosotros podamos abrir realmente el debate a toda la sociedad. Sobre la conferencia matutina, reiteró López Obrador su compromiso de cumplir con lo acordado con las 8 comunidades de los pueblos yaquis, uno de los grupos culturales étnicos originarios más afectados por el autoritarismo histórico de este país y por el racismo. Vamos a escuchar esta parte que es muy importante de la conferencia matutina en relación con la comunidad yaqui. Pues justicia, porque están en el abandono, en la marginación, y vamos a apoyarlos, como lo estamos haciendo con todas las comunidades, con todos los pueblos originarios, y en el caso de los yaquis de manera muy especial, porque es el grupo cultural, étnico, más reprimido, más afectado. Esto fue muy importante porque habla de la cultura yaqui, de los años en los que no se ha cumplido con el derecho de los yaquis de tener y de manejar sus propios recursos naturales, de tener una organización y una administración, y esta explotación ingente que se ha hecho de los recursos de los bosques y de los recursos naturales del pueblo yaqui. Esto es muy importante también resaltarlo en vísperas del segundo informe de gobierno, porque implica también un compromiso con muchos de los pueblos originarios mexicanos. También habló sobre la corrupción, dijo que el Poder Judicial también está luchando también contra la corrupción que existe en el Poder Judicial adentro, y ejemplificó con el caso del señor Ancira, el dueño de AMSA. Un juez de Chiapas le otorgó un amparo y de inmediato intervino el Consejo de la Judicatura sometiendo a la revisión lo que dijo ese juez. Vamos saliendo de la pesadilla, eso fue lo que nos está señalando en su mensaje principal el presidente de la República en relación con la situación económica. También, en una parte muy interesante de la conferencia matutina, fue cuestionado por la colega reportera del periódico Reforma sobre esto que está sucediendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, para que pudieran tener el número de curules que superara al número de curules del PRI, la tercera fuerza, es decir, ahorita está configurada la Cámara con este tipo de fuerzas partidistas. En primer lugar Morena, en segundo lugar el PAN, en tercer lugar el PRI, en cuarto lugar el PT, y después viene el Partido Verde, el PES, y si no me equivoco, MC debe estar en quinto o sexto lugar entre esa ecuación de bancadas. Bueno, al PT, para que pudiera tener el número de curules mayores a la del PRI, y es decir, que el PRI no presidiera la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues expropiaron de la bancada de independientes a dos personajes que los que vivimos en la Ciudad de México conocemos muy bien, que no tienen nada que ver con la Cuarta Transformación, que no tienen nada que ver con el compromiso contra la corrupción, al contrario, son emblemas de la corrupción de la administración pasada del señor Miguel Ángel Mancera. Ahí está Mauricio Toledo, exdelegado de Coyoacán, y Héctor Serrano. Entonces, ¿por qué este tipo de maniobras creen que es para defender la Cuarta Transformación?
los cambios políticos se defienden por sí solos y con la convicción de quienes votamos por ellos o de quienes tenemos una responsabilidad pública, no a partir de maniobras. Eso creo que fue muy claro lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un llamado de atención al PT, porque si hacemos las maniobras que siempre se hicieron para agandallar o para ganar curules o para tener la mesa directiva, es simple y sencillamente reproducir lo que antes se hacía y en lugar de buscar un equilibrio y una pluralidad, exactamente como dijimos o como dije hace ratito en el tema de los contenidos de los medios públicos, si el PRI va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eso no significa que ellos tengan la mayoría o el control de la Cámara. El control de la Cámara lo tienen las mayorías que forman los partidos por los que votamos. Entonces, ¿para qué tener miedo de que pueda tener el control de la Cámara el PAN, como lo ha tenido durante este año con Laura Rojas, que ha hecho, desde mi punto de vista, un buen papel, o el PRI, o el Verde, o el MC? No se vale agandallar porque así empiezan las intolerancias a gestar un ambiente de uniformidad. Eso es lo que hay que evitar. No llegamos aquí, ninguno de los mexicanos, por el voto o por el mandato, para uniformar, para homogenizar o para condenar a los que piensen de manera distinta. Eso es mi punto de vista y creo que fue muy importante que lo dijera López Obrador de esta manera y creo que vale la pena escucharlo de nuevo. Vamos a escucharlo, aquí pongo el audio. De que para el tercer año es el que obtuvo el tercer sitio. Así debe de ser y se debe de respetar. Y se deben de evitar cosas indebidas como cambiarse de bancada. Sí, pero actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos, no es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Vamos a escucharlo otra vez, esta parte final sobre todo. No es triunfar por triunfar. De última hora, por los cargos, no es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. No es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de toda índole. Recordemos cuando Felipe Calderón ganó por .56% las elecciones. Hubo chanchullos, hubo maniobras, no se quiso anular la elección o recontar los votos totales. Dijeron, no, un voto es un voto. Pues así parece que están actuando los compañeros. No se vale manchar un proceso de inicio democrático. Ese es mi punto de vista. Ya también Gerardo Fernández Noroña, diputado con una muy buena cantidad de seguidores y de apoyadores y de gente que lo sigue, yo lo respeto muchísimo como legislador, ha hecho un papel muy importante. Hoy le respondió así al presidente y creo que es importante tenerlo en cuenta. Dice, pues hoy el compañero presidente López Obrador decidió que el PRI nacional encabece la Cámara de Diputados. Veremos qué deciden los compañeros del partido Morena. Sostengo que es un error gravísimo y explicaré hoy la razón central. Eso es lo que comentó Gerardo Fernández Noroña. En fin, aquí les agradezco mucho sus comentarios, hasta también las críticas que están aquí expresando, que son bienvenidas. Muchas gracias a todos y a todas ustedes. Aquí estoy viendo, como dice Eva Leticia Becerra, muy de acuerdo, eso es la democracia. Gracias a Mapi Pimentel, gracias a Gregorio Lozoya que está diciendo aquí, algunos comunicadores de Canal 14 representan a la derecha. Pues sí, y así está este país. Hay de derecha, hay de izquierda, hay progresistas. Lola Guevara, muchas gracias. Enrique Medina, ¿cómo y quién escoge a los panelistas o comentaristas expertos en radio y televisión? Pues cada mesa editorial. Jesús Maldonado, pluralidad y democracia necesita diferentes y variadas ideas abiertas y libres. El debate entre estas permite
profundizar, aquí voy a ver completo el comentario de Jesús Maldonado, ahí no me deja abrir, aquí la pantalla, me imagino que dice profundizar la democracia. Gracias a quienes nos mandan saludos desde Ensenada, desde Michoacán, desde Pachuca, Hidalgo, desde Monterrey. Gracias a ustedes. Esta es la síntesis de la mañanera del día de hoy. Tengan excelente lunes e inicio y fin al mismo tiempo de mes. Terminamos agosto, empezamos septiembre. Gracias.